Santiago, capítulo 5. Comenzamos leyendo del verso 13 en adelante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Tenga la bondad de tomar su lugar. Con la ayuda del Señor, yo quiero hablarle acerca del tema, una fe que puede sanar las enfermedades. ¿Por qué no lo dice conmigo? Una fe que puede sanar las enfermedades. La sanidad física fue una gran parte del ministerio de Jesús. Usted estudia cuidadosamente los evangelios, se da cuenta que 1/3 del ministerio del Señor fue dedicado a la sanidad física, emocional y espiritual. Entonces, el verdadero cristianismo tiene 3 elementos importantes. Diga conmigo, predicación del evangelio. Diga conmigo fuerte, predicación del evangelio. Enseñanza del evangelio y sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué importante, ¿verdad? La sanidad física fue en gran parte ocupada en el ministerio de Jesús. Y esto es muy significativo porque en Mateo capítulo 4, verso 23, usted puede ver aquí conmigo este pasaje, Mateo 4, 23, versión 60, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, y ¿qué más? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Si lo tiene ahí, podamos leerlo juntos, lo podemos proyectar ahí, Mateo capítulo 4, verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces tiene que ver con la predicación, tiene que ver con la enseñanza y la sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Jesús fue un gran maestro, fue el mejor predicador y el más grande sanador. No solo le importaba salvar las almas, sino sanar los cuerpos. Por eso el verdadero cristianismo implica predicar, enseñar y sanar. Si usted no lo sabía, fue la iglesia realmente la que a través de los siglos, a través de las centurias, a través de las edades, fue la iglesia la que inventó los hospitales. La iglesia del Señor a través de todos los tiempos, hermano, ha estado involucrada en la sanidad de los cuerpos. Y también, hermano, ¿sabe en qué otro aspecto se ha involucrado la iglesia del Señor a través de las edades? En la educación, diga conmigo la educación. Por eso usted puede ver hospital bautista, hospital presbiteriano, hospital metodista. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Y cuando se habla de las universidades, ¿verdad? La universidad bautista, la universidad cristiana, es decir, la educación y la salud
siempre la iglesia ha estado interesada. Fue la iglesia quien inventó los hospitales durante la plaga antoniana en el siglo II, en el Imperio Romano. En el siglo III, durante la plaga cipriana, se mejoró. Toda sanidad, diga conmigo, toda sanidad, de cualquier índole, ya sea que intervenga la ciencia o sea de una forma milagrosa, siempre la sanidad es divina. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios determina sanar a una persona, puede usar la ciencia, ¿verdad? Y también puede usar un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios dice, no voy a sanar a esta persona, ni que vengan los mejores especialistas, infectólogos, los mejores especialistas, cardiólogos, si Dios ha determinado que esa persona no va a vivir, no vive. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando Él quiere que usted y yo vivamos, vamos a vivir, porque la sanidad ¿de dónde viene? Viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay 3 ideas falsas acerca de la sanidad. Y existen también mitos acerca de la sanidad. Error número 1. Puedo comprar la sanidad con una ofrenda. Mentira. Dios no se deja sobornar. Si usted puede ver en la actualidad y va a YouTube, va a cualquier plataforma digital, hay predicadores que hacen alarde, envíeme una ofrenda, entre más generosa sea, más rápido vas a recibir la sanidad. ¿Cuántos han oído eso? Pacte por un milagro. ¿Ha oído o no ha oído? Usted es tan raro, hermano. Eso se ve en todas partes. No es cierto, no puedes negociar con Dios, no lo merecemos, no lo ganamos, es un acto de gracia, no puedes comprar a Dios, no puedes sobornar a Dios. Hace unos 500 años, ¿verdad? Si vemos en la historia de la iglesia, se vendían indulgencias, se compraban perdones, la iglesia tradicional católica romana vendía indulgencias, ¿verdad? Y el proyecto que tenemos decía construir una catedral y necesitamos venderle el perdón, venderle su sanidad, pero eso 500 años después, en la actualidad se sigue operando con muchos ministerios y dicen pacte para una sanidad. Y hay gente que ha caído en este rollo de dar $500,000, $5,000, pero Dios no se deja sobornar. La sanidad es un acto de la misericordia y de la gracia divina. ¿Cuántos están de acuerdo? Y es por eso importantísimo, hermano, hablar acerca de esto. Mire, en Hechos capítulo 8, del verso 9 al 13, usted va a ver un relato escritural que había un tal Simón, era un mago, que quiso, hermano, comprarle a los apóstoles el don del Espíritu Santo para sanar a los enfermos. Vayan conmigo, Hechos capítulo 8, verso 9 al 13, en la versión 60. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pero si usted va conmigo, por favor, al verso 18, capítulo 8, verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo Simón, hermano? Les ofreció. Dijo, qué ricura, esto está bueno. Les ofreció dinero. Pero vean por favor conmigo el siguiente verso. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera
a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Verso 20, léalo por favor conmigo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene, ¿cómo dice? ¿Con dinero? Verso 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Verso 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Yo le pregunto, ¿se puede comprar la sanidad? ¿Sí o no? Entonces la sanidad, ¿cómo se recibe, hermano? Se recibe por gracia, por misericordia. Vayan conmigo a 2 de Corintios capítulo 2, verso 17. Yo tengo aquí la versión Dios habla hoy. Se lo voy a leer aquí para que entienda claramente. Hechos, 2 de Corintios 2, 17. Nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios como hacen muchos. Al contrario, hablamos con sinceridad delante de Dios como enviados suyos que somos y por nuestra unión en Cristo. Entonces, pero no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, diga conmigo, con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios hablamos en Cristo. Qué interesante. Entonces hay un segundo error o una mentira que actualmente mucha gente la ha creído. Error número 2, no es la voluntad de Dios que esté enfermo. Eso es mentira. Eso es un error. Porque desde que don Adán pecó, hermano, no ha habido ser humano que no se enferme. El único que creo yo que nunca se enfermó fue Jesús. ¿Cuántos lo creen conmigo? Porque Él era sin pecado. Pero a nosotros, si no nos da gripe, hermano, hay varios factores o causas de enfermedades. Hay virus, hay bacterias, hermano, hay microorganismos patógenos, hay microbios. Y hermano, hay muchas causas por qué nos enfermamos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, alguien escucha a usted predicar, mire, la voluntad de Dios no es que usted esté enfermo, o ha pecado, o usted no tiene fe, eso es mentira. Vamos a la Biblia. 2 de Corintios, capítulo 12, verso 7. Le estoy hablando de un hombre que escribió 1/3 del Nuevo Testamento y tuvo una enfermedad crónica. ¿Qué dice la palabra? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Y qué más? Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Oiga, si usted lee el siguiente verso conmigo, mire, esto es palabra de Dios, hermano. Respecto a lo cual, ¿qué dice? 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y cuál fue la divina respuesta? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me lograré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces el verso 10, mire, el verso 10 es increíble, porque aquí Pablo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, hermano, es que si usted es un siervo de Dios, no tiene que enfermarse, es mentira, no es verdad eso. ¿Sabe por qué no es verdad? Porque Carlos H. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, vivió toda su vida con artritis crónica y predicaba sentado en una silla de ruedas. Job, no me diga que Job se enfermó porque era pecador, porque Jesús, el Señor da testimonio de Job, dice que Job era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y sin embargo se enfermó. ¿Cuántos dicen amén? Si te enfermas, dicen otros, es porque Dios no te ama. Mentiras. Lea Juan capítulo 11, vinieron 2 mensajeros de parte de Marta y María y le dijeron, maestro, el que amas está enfermo. Quiere decir de que si yo me enfermo, Jesús me sigue amando. Algunos creen que si te enfermas es porque tienes falta de fe o has pecado, error. Es tu culpa.
hay una gran mentira en esto, porque la Biblia enseña lo opuesto. La Biblia enseña que los problemas y el sufrimiento es parte del proceso de Dios para moldear nuestro carácter. ¿Para qué Dios permite dificultades? El dulce cantor de Israel. En el Salmo 119, ¿sabe qué escribió David? Bueno me fue el haber sido humillado para que aprenda tus justos juicios. Si usted en casita lee el Salmo 30, David está a punto de morir y le dice, Señor, tú me diste vida cuando ya estaba a punto de morir. Y si usted ve los contrastes de la vida en el Salmo 30, se va a dar cuenta que dice David en el verso 5, porque un momento durará el lloro, un momento durará su enojo, pero su alegría dura toda la vida, su favor dura toda la vida. Por la noche puede llorar, pero en la mañana habrá alegría en tu vida. Y dice David, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso cantaré a ti, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Habla de enfermedad y de salud. Habla también de que en mi prosperidad, dice, pero también vino el momento de la angustia. Habla el salmo de la tristeza y habla de la alegría. Habla del llanto y de la risa. Dios no evitó que su propio hijo sufriera, sintiera dolor. ¿Cuántos saben que Jesús sintió dolor? ¿Sabe qué dice Isaías acerca de Jesús? Varón de dolores, experimentado en el quebranto. Y como que escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no le estimamos más. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga tú y yo fuimos sanados. Este es el verdadero evangelio. O sea, es mentira que uno no se va a enfermar. Error número 2, no es la voluntad de Dios que esté enfermo, pero a veces sí. Si te enfermas es porque no te ama el Señor. No, es mentira. ¿Qué dice Primera de Pedro 4, 19? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 19. En la versión Dios habla hoy. Pero leámoslo ahí. De modo que los que padecen según, ¿qué dice? La voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Quiere decir que si usted y yo estamos sufriendo, pero estamos en el marco de la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Encomendar nuestras almas a nuestro fiel Creador. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mire, esta versión dice, de manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos de Dios que los creó, pues Él es fiel. La gente enferma ahora y no porque hicieron nada malo. Algunos de los grandes santos de la historia vivieron con enfermedades crónicas. Nunca fueron liberados. La enfermedad de Pablo, un aguijón en su carne, 3 veces pidió a Dios que lo curara y le dijo, Pablito, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, que cuando Dios permite la enfermedad hay un propósito. ¿Sabe qué es lo que Pablo dice acerca de ese aguijón? Para que no me enaltezca sobremanera, porque conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue llevado al tercer cielo y oyó palabras inefables que no le he dado al hombre escuchar. Hermano, entonces Pablo dice, este aguijón Dios lo ha permitido para que yo no me crezca el papá de todos los apóstoles. Me imagino que alguien decía, ¿quién es el más grande de los apóstoles? Y Pablo decía, yo soy, venía el mensajero de Satanás y le daba una bofetada. Y ya se quedaba tranquilo. ¿Quién es el que tiene la más grande revelación? Yo, decía Pablo, otra bofetada. Y eso lo mantenía humilde. Me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué dice Juan capítulo 16, verso 33? Estas cosas os he hablado, ¿qué dice? Para que en mí, ¿qué dice? Tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué dice? Aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Mire, hay diversas aflicciones. Hay aflicción de enfermedad, y conmigo, hay aflicción de enfermedad. Hay aflicciones económicas. Hay aflicciones de relaciones. Hay aflicciones familiares. ¿Cuántos dicen amén?
Y Jesús dice, ustedes van a tener todo tipo de aflicción, pero ánimo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué dice Filipenses 1:29? Vaya conmigo a la palabra. Filipenses capítulo 1, verso 29. Vamos a la escritura. Yo espero que usted se motive, que usted pueda, hermano, atesorar esta palabra. Dice, porque a vosotros os es conocido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis. Entonces, a veces Dios permite el sufrimiento, pero con un propósito. Filipenses 1:29, en la Biblia, Dios habla hoy, pues por causa de Cristo ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Mire, Colosenses 1:24, ahora me alegro de lo que sufro por ustedes. La versión Dios habla hoy, ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Si nosotros escuchamos la nueva teología, tienes que tener mucha plata, no tienes que enfermarte, tienes que estar próspero. ¿Cuántos han oído ese tipo de predicación? Eso no es bíblico. Porque Pablo, cuando fue apedreado en Listra de Iconio, los discípulos oraron y se puso de pie y les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Quiere decir que las tribulaciones que producen paciencia. Y la paciencia entereza de carácter, hermano, porque cuando Dios permite pruebas, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Purificando nuestras almas. Entonces, tercer error, o es un tercer mito que se habla en este tiempo, los milagros terminaron cuando se completó la Biblia. Tercer error. Mire, hay gente que no cree que Dios hace milagros, están equivocados, no han leído las Escrituras. Porque Jesús les dijo a los fariseos, erráis, a los saduceos, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Tienes que ignorar los mandamientos de Jesús que nos dejó respecto a la respuesta de la oración. Debes explicar los millones de milagros que Dios ha hecho durante estos últimos 2000 años. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y si bebieran cualquier cosa mortífera, no les hará daño. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo, orad. Y cuando oréis, vas a recibir. Y cuando pidas, Dios te va a dar. Y cuando toques, te abrirá. Entonces Jesús dice la palabra en Hebreos que Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Los milagros que Jesús hizo 2000 años atrás se pueden operar en este pleno siglo XXI. Santiago capítulo 5 verso 13, donde leímos, si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanza. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted si está afligido, si está triste? ¿Qué tiene que hacer, hermano? Orar. Y si está contento, ¿qué tiene que hacer? Si alguno está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Usted sabe que el profeta Elías, hermano, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y una oportunidad oró y los cielos se cerraron. Y nuevamente oró y los cielos se abrieron. Elías era similar a nosotros, con debilidades, pero una vez oró y Dios escuchó, que Dios responde la oración del justo. Ahora, una gran verdad, y esto recíbalo en su corazón. Hay propósitos divinos cuando Dios permite la enfermedad. Diga conmigo, hay propósitos divinos cuando Dios
permite la enfermedad. Entonces le llevo a una cuarta lección. Hay enfermedades para la gloria de Dios. Juan capítulo 9 del verso 1 al 3. Vaya conmigo. Juan capítulo 9, versión 60, ¿verdad? Al pasar Jesús, que dice, vio a un hombre ciego de nacimiento. Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Verso 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí va Jesús pasando y le dice, maestro, ¿quién pecó? Este sus padres, para que haya nacido él. ¿Cómo iba a pecar él si nació siendo ciego? Y no fue pecado de los padres, no fue pecado de él, del ciego, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y Jesús les dijo, mientras el día dura me conviene obrar, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mientras la vida me dura, la vida ministerial de Jesús fue 3 años y medio. ¿Cuál es la vida y el tiempo que usted le va a servir a Dios? Solo el Señor sabe, pero mientras la vida nos dure, mientras hay aliento de nuestra vida, hay que hacer la obra de Dios, porque viene la noche. ¿Qué es la noche? Es la muerte, cuando nadie puede trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Ay, lo haré mañana, voy a posponer el servicio de Dios. No, hoy, mientras la vida dura, mientras la vida me dura, mientras puedo respirar, mientras puedo abrir mis ojos, voy a hacer la obra de Dios, voy a hacer el bien, voy a hablar de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, dice Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Quiere decir que lo que a usted le pasa, aunque sea negativo, aunque sea adverso, obra para el bien. ¿Cuántos dicen? Y le llevo a la quinta lección. Hay enfermedades que llegan a nuestra vida para encontrarnos con nuestro Dios. Diga conmigo, hay enfermedades que llegan a nuestra vida, ¿para qué? Por eso cuando oramos por un enfermo, hay que pedir, ¿es tu voluntad, Señor? ¿Cuántos están de acuerdo? Porque Dios ha determinado los días que usted y yo vamos a vivir. Según la Biblia dice que nuestra edad, según el Salmo 90, verso 10, dice que nuestra edad son 70 años. Y en lo más robusto son 80. Y con esto pasan pronto y volamos. Y entonces el verso 12 dice, enséñanos de tal manera a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, hermano, diga otra vez conmigo, hay enfermedades que llegan a nuestra vida. ¿Para qué? Y Dios dice, ya te quiero tener conmigo. No, Señor, y mire, hermano, hay gente que ha tenido la experiencia de que han ido a ver al Señor, han tenido experiencias y no se quieren venir, porque es muchísimo mejor estar con Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Para mí el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dijo Pablo, ausente del cuerpo, pero presente con Dios. La muerte para un hijo de Dios no es una tragedia. ¿Cuántos dicen amén? Sino que vamos, hermano, a seguir viviendo, porque usted y yo tenemos un alma que es eterna. Miren lo que dice Hebreos 9:27, Biblia para comprobar, porque hermano pastor, ¿de dónde saca eso? Mire, aquí está en la Biblia. Va a haber una enfermedad que va a llegar a su vida y va a ser para que usted se encuentre con su Padre. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Y de la manera, diga conmigo, y de la manera que está establecido para los hombres, que dice, que mueran una sola vez. Por supuesto, nadie de los que está aquí se quiere ir ya, ¿verdad?
O si se quiere ir, pase aquí, pues oro por usted. Pero yo sé que los que estamos aquí no nos queremos ir. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que cuando una persona muere, ponen en los epitafios, ¿verdad?, el día que recibió a Cristo y el día que murió. Y dice, recibió la vida eterna el día que murió. Error. No se recibe la vida eterna el día que morimos. Se recibe la vida eterna cuando recibimos a Cristo como único Salvador personal. Según Juan 17:3, si no me equivoco, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuándo usted recibe la vida eterna? Cuando usted abre su corazón a Cristo, porque la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Jesús dijo, el que oye mis palabras ha pasado de muerte a vida y no vendrá condenación. Ha pasado de muerte a vida. Porque las palabras que yo os hablo, Jesús dijo, son espíritu y son vida. ¿Qué es la palabra de Dios? Es espíritu y es vida. Mientras yo predico este bendito evangelio, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Proyecta vida. Dije, proyecta vida. Porque no es el hombre con su elocuencia el que convence, sino el Espíritu Santo convence de justicia, de juicio y de pecado. Habrá un día de que usted y yo vamos a partir. No se oyen los amenes o los participantes. Según estudios, la gente evade el tema de la muerte. A nadie ya está hablando locura, dicen, cambia de plática. Hermano, un día usted y yo vamos a partir. Pero alguien me dijo hace un momento, yo ya ni me preocupo de eso porque mi vida está anclada en Cristo. Mire, le voy a contar un secreto, pero permítanme no decirle a nadie. Aunque ese era el secreto de Jesús para que la gente lo publicara, ¿verdad? No le digas a nadie que te sané. Hermano. En el 94 yo fui al doctor. Y un poquito alta la presión. Y me dijo el doctor, me vas a firmar este papel porque de un momento a otro te puede dar un infarto o un derrame cerebral. Así de que firma aquí, me dijo. Pero ya pasaron, hermano, del 94. ¿A qué fecha estamos ahora? ¿Cuántos años pasaron? Para esos auditores, pues quiero ver. ¿Cuántos? Y que la vida Dios la da y la vida Dios la quita. Y cuando voy al chequeo me dijo, todo está bien, me dijo, si llega a pasar algo, todo está bien, le dije. Me dejan 7 días, les digo, y si a los 7 días no vuelvo, desconéctenme. No, dice, es que la vida Dios la da. Diga conmigo, la vida Dios la da. ¿Se acuerdan de aquel testimonio que les hablé en Houston? Que el doctor que le dijo a la hermana que le quedaban meses de vida, el doctor murió antes y la hermana ahí está viva, es la esposa de un pastor. ¿Cuántos dicen amén? Es que el día que vas a partir, Dios lo sabe. ¿Cuántos se recuerdan, verdad, de la mamá o abuelita, era la hermana Mirna, verdad? Que fui al hospital. Fuimos, ahí está, hay testigos, hermano. Y dijo el doctor, bueno, ella en 3 días la desconectamos porque está entubada y ya no va a morir. Me acuerdo, hermano Adolfo, si oye la prédica le voy a acordar eso. ¿Para qué va a orar, pastor? Si esta viejita ya se va a morir. Y entonces dice, como hizo Jesús, a los chillones y a los incrédulos los sacaba. ¿Sabe qué? Quédese ahí, voy a orar por él. Y oré, hermano. Y la señora vivió como 7, 8 años más. Y se levantó después los 2 días con un gran apetito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted no se crea del diagnóstico de los hombres, ¿verdad? Sino confía en Dios. Diga conmigo, gracias, Padre, por la vida. Gracias por la salud. Gracias por todas las bendiciones. Y también por las luchas, por las aflicciones, porque todo tiene un propósito.